Todos necesitamos esperanza, porque una vida sin ella pierde valor. Sería como respirar cada día un aire contaminado al que uno se puede acostumbrar, pero al final nuestra salud se resiente. Desde la perspectiva egocéntrica del no creyente, la necesita para recibir aquello que espera y que pueda llenar su existencia, pero sin la presencia de Dios. Para el creyente el sentido es muy diferente, porque todo va enfocado hacia Él. Tiene que ver con las promesas derivadas de un amor y fidelidad incondicional e infinito, fruto del nuevo nacimiento en el Espíritu. Esto al final repercute en el estado del alma, en la que se proyecta la paz y el gozo propios del reino de Dios. En otras palabras, es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas pese al sufrimiento que a veces conlleva vivirlas. El rey David, en el Salmo 51, después de haber pecado gravemente contra Dios en virtud de su adulterio con Betsabé y el asesinato de su marido Urías, clamó ante Jehová: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». Versículos 11 y 12. David no clamaba por la pérdida de la salvación fruto de su pecado, sino por el gozo derivado de ella que ya no tenía, lo cual es muy diferente. A esto se le llama perder la comunión de Dios en virtud del pecado, dejar de sentir su presencia en tu vida. Pero aparte del pecado en sí mismo, otros motivos nos pueden afectar. Hoy en día vivimos tiempos convulsos, muy difíciles para el creyente que ha depositado su confianza en Cristo. Vemos a nuestro alrededor mucha maldad y ataques por parte de gobiernos contra nuestros principios y valores cristianos, que tiene que ver con ciertas ideologías y la vida de los más vulnerables. Y no solo esto, sino también catástrofes naturales, o no, como la última pandemia que hemos sufrido por el COVID-19. Reconozco que esto a veces desanima, porque estamos inmersos en una guerra espiritual y los cristianos nadamos contracorriente en este mundo. Satanás aprovecha que la carne tira de nosotros para agotarnos y hacernos perder la esperanza, vivir sin gozo, cansados. Uno se levanta por la mañana y sigue la rutina del día como un robot, sin apenas fuerzas. Cuando no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, no significa que no esté. Siempre está porque es omnipresente y no hay lugar donde Él no se encuentre en su totalidad. Pero repito que la pérdida del gozo, de la paz, de la esperanza, no viene solo por el pecado que nos aleja de Dios, sino también por falta de conocimiento y comunión con Él. En 2020 ocurrió un hecho trágico para millones de personas en todo el mundo a raíz de la pandemia por COVID-19. Hasta ese momento, muchos creyentes estaban seguros de poseer una sólida fe en el Señor. En febrero de 2020 y ante el rumor del virus, alzaban sus manos en iglesias empoderados en el Salmo 91 y confiados en que ninguna plaga tocaría sus moradas. Pero la plaga llegó y no solo tocó, sino que derribó puertas y acabó con la vida de mucha gente que comenzó a fallecer en los meses sucesivos. Nos convertimos en seres desconfiados unos de otros, preservando nuestra identidad tras mascarillas que tapaban nuestros rostros, pero lo oculto del corazón salió a la luz. Cuando alguien tosía o estornudaba, era considerado nuestro mayor enemigo. La deshumanización y el aislamiento tuvieron mayor protagonismo y nos acabaron afectando negativamente. Ante ese panorama, nuestra fe quedó expuesta y pudimos comprobar si lo edificado durante años podría sostenerse ante el zarandeo. Las carencias salieron a la luz, el pánico se apoderó de muchos, y la creencia empoderada en la emoción fue inútil para dar paz y consuelo a las mentes y corazones. Es cierto que por muy creyentes que nos consideremos,
A veces resulta inevitable sentir temor paralizante ante situaciones imprevistas. Dejar de ser una persona reactiva emocionalmente hablando y prisionera del pánico no es fácil. Requiere mucho trabajo del Espíritu Santo y tiempo. La desazón emocional depende de los días, porque somos humanos y seres racionales movidos por emociones y sentimientos que nunca desaparecerán mientras vivamos y nuestra gloria no sea consumada la imagen de Cristo. En ocasiones incluso saltan dudas en la fe cuando nos sentimos desbordados por los acontecimientos, porque recordemos que el mundo que nos rodea carga a diario contra nuestro sistema de creencias. Es el enemigo de Dios gobernado por su príncipe, y como hijos suyos lo sufrimos también. Pero ese no es el problema. Asumir la debilidad no nos hace menos dignos ante Dios, más bien lo contrario. Él se gloría por medio de ella y de nuestra absoluta dependencia. Lo malo viene cuando no somos capaces de superar el bloqueo emocional mientras la circunstancia no cambie. Es fácil decir que uno tiene fe mientras todo va bien, pero la fe debe ser probada para saber si realmente la poseemos y en qué medida. Personalmente pienso que para nosotros la pandemia fue permitida por Dios para que la Iglesia de Cristo pudiera comprobar el estado de salud de su cuerpo, puesta la mirada de cada creyente en su propio corazón. Porque sabemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Este músculo nos hace sentir lo que no es real a través de la emoción y el sentimiento cuando contradicen la palabra que fundamenta nuestra fe. Si el miedo es libre y toma el control, entonces la fe se vuelve cautiva, ya que ambos términos son opuestos y no pueden coexistir en libertad al mismo nivel. El uno es prisionero del otro y nuestra lucha diaria debe darnos fuerzas para que la fe sea el carcelero, no el preso. Ante esta perspectiva y como creyentes, la necesidad de fe en la palabra resulta vital. De ahí que nos preguntemos por qué nos faltó, ante la ausencia de un templo físico en donde reunirnos y pastores a los que acudir cuando cerraron los lugares de culto. Asimismo, de verdad los creyentes vivimos en esperanza de fe, haciendo uso de los recursos que Dios nos reveló para superar los días malos que seguro vendrán. A título personal, creo que muchas veces no es así. Y para buscar respuestas, debemos pararnos a reflexionar observando las sendas antiguas del Evangelio, preguntar por el camino recto y seguirlo para descanso de nuestra alma. Que así sea.